Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días tuve una plática con uno de mis hijos que me dejó reflexionando mucho y que me parece que vale la pena compartir con ustedes porque está relacionada con lo que vivimos en la actualidad, en este mundo convulso, y también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la época de las 3 semanas de duelo por la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Hace unos días mi hijo me preguntó, me dice: papá, ¿te das cuenta que el mundo y particularmente el pueblo de Israel seguimos como en la época de las 12 tribus? Seguimos como en esta época donde sigue habiendo como tal tribus. Hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de ver las cosas. Le digo, tienes toda la razón. Y no solamente tú lo mencionas, qué bueno que te das cuenta, pero hay grandes sabios de Israel que se han dado cuenta de esto. Y le comenté, la gente piensa que el tema de las 12 tribus de Israel tiene que ver con que simplemente había 12 hijos de Jacob y cada uno de esos 12 hijos pues tenía una descendencia. Y por alguna extraña razón, en vez de considerar al pueblo de Israel como una sola unidad, habían 12 tribus que conformaban Israel. Quizás por las 12 constelaciones o por lo que ustedes quieran. Pero esto es mucho más profundo. En realidad, cada una de las tribus de Israel tenía su forma de pensar, tenía su manera de actuar, tenía su forma de ser. Me dijo mi hijo, ¿cómo se espera de nosotros que lleguemos a tener una mezcla homogénea entre todos nosotros? Y eso es lo que me llamó más la atención. Porque durante todas estas semanas, la narrativa es buscar la unión. Y mucha gente se equivoca, como se equivocó en este sentido mi hijo, pensando que lo que se busca es que seamos una mezcla homogénea. Yo creo que es exactamente lo contrario a eso. No una mezcla homogénea donde todos sean iguales. Eso no solamente no es lo que la Torah busca, sino creo que además también sería disfuncional para el mundo en general. Y me baso en la realidad de que en la propia Torah, en el Tanaj, en los libros de los Neviim, de los profetas, encontramos esta diversidad dentro del pueblo de Israel, esta diversidad dentro de las 12 tribus. Y hoy en día, a pesar de que por razones históricas nos llamamos a todos nosotros judíos, como si descendiéramos todos de la tribu de Yehudá, esto realmente no es así. Quizás sí es la ideología de Yehudá la que ha predominado, y por supuesto que también la mayoría de las personas que sobrevivió a la destrucción de los 2 templos eran pertenecientes a la tribu de Yehudá. Pero antes de esto existía esta diversidad de pensamiento en las 12 tribus de Israel y de alguna forma se salvó a través de Yehudá. El mensaje oculto que hay aquí es que todas estas aparentes tribus buscan homogeneizar no nada más el judaísmo, sino las diversas visiones que hay dentro de él y crear de alguna forma una sola manifestación del judaísmo. Eso es un gran error. Nosotros tenemos la manifestación, por ejemplo, judía de los sefaradim, de los ashkenazim, los judíos españoles, europeos, orientales, jasídicos, algunos más racionalistas, algunos más místicos. Mientras estemos dentro de Israel, tenemos que manifestar cada quien una parte de lo que representa Israel. Y no se busca una mezcla homogénea, sino se busca que todos los sentidos que se encontraban dentro de las 12 tribus originales se mantengan y se mantengan presentes. Si lográramos entender esto, entonces podríamos ver que lo que se busca realmente es la unión de las diferentes formas de ser dentro de Am Israel y no que se borren las diferentes formas de ser dentro de Am Israel. Y lo cuestiono abiertamente. ¿Qué hacemos para que eso pase? Repetimos narrativas que nos fueron sembradas en la mente sin revisarlas, sin realmente entenderlas.
Y es por eso que se da no solamente la tribalización dentro del pueblo de Israel, sino se llega a la fragmentación y al conflicto. ¿Cuál va a ser la generación que se levante y diga, no voy a definirme por la negativa de lo otro? No voy a definirme a mí mismo por considerar que soy mejor negando a otros o agrandando los errores de los demás. ¿Cuándo va a llegar la generación que diga, esa persona es diferente a mí y por lo tanto lo rechazo? En lugar de darnos cuenta que somos parte de un todo que solamente se enriquece cuando tiene esa hermosa diversidad. No divergencia, diversidad. ¿Cuántas personas todavía se levantan y educan a sus hijos? No, esos son los religiosos, esos son los que piensan de una manera, esos son los extremistas. O por el otro lado, ¿cuánta gente que sí tiene la suerte de haber encontrado la Torá, las mitzvot, educa a sus hijos a decir, no, la gente que no es religiosa es lo peor porque están alejados de la Torá, etcétera, etcétera? Y cada vez esta fragmentación está más exacerbada. Y nos quedamos pensando en que vamos a construir la unión de Israel y de Jerusalén y vamos a esperar al Bet HaMikdash cuando realmente no estamos absolutamente nada, no hacemos nada para que eso pase en la realidad. En vez de fijarnos en la mínima parte de las personas que realmente tienen una negatividad tan grande que solos o solas se separan del núcleo, ¿por qué no fijarnos en la enorme mayoría de gente que quiere contribuir, que quiere sumar, que quiere ser parte? Y en vez de definirnos por la negativa de lo otro, ¿por qué no empezar a definirnos por lo positivo que hay en nosotros? ¿Qué aportas? ¿En qué suma tu forma de hablar? ¿En qué suma tu forma de pensar? ¿Qué le aportas al mundo? Ese es el ladrillito que ponemos en la construcción de Jerusalén. No puedes construir algo destruyendo. Es simple. La razón por la cual destruimos en vez de construir es porque estamos muy acostumbrados a repetir lo que otras personas dicen y no creamos una identidad propia. También con respecto a la felicidad, por ejemplo. Siempre esperamos que las cosas externas nos hagan felices. No nos damos cuenta que probablemente la felicidad está dentro de nosotros. Y en general, como lo dice Miguel de Unamuno, creemos lo que otros creen porque alguien más les dijo que deben de creer en algo. Y eso es lo que imposibilita que tú puedas contribuir al mundo con algo positivo, que puedas definirte en positivo. Y casi siempre por eso terminas señalando al otro, acusando al otro. Y eso es lo que destruye no nada más a Am Israel internamente, sino al mundo entero. Por eso hay que entender el secreto de la diversidad de las 12 tribus y que esas tribus siguen presentes, aunque se haya perdido quién es descendiente de cada una de las tribus. La diversidad que vemos en Am Israel deriva espiritualmente de esta diversidad de visiones y de acciones. Y como lo mencionamos, no se puede construir destruyendo. Ojalá que podamos entender el secreto de la diversidad y de las 12 tribus y a partir de ahí construir un pequeño ladrillo del verdadero Jerusalén. No destruyas, construye. Muchas gracias por ayudarnos a construir no nada más este canal, sino canales de comunicación. Y ojalá que este mensaje nos ayude a fortalecer nuestra esperanza de que tratamos de existir personas en el mundo que sumen y que construyan. Gracias, como siempre, por participar, gracias por estar con nosotros. Acuérdense de suscribirse al canal y compartir la información a quien crean que le puede ser útil. Y pues, si Dios quiere, nos vemos la próxima.